Excelentísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida de nuevo y esta vez para terminar las actividades de este año al Foro España Innova que organizamos en esta ocasión con la colaboración de nuestros amigos de Asisa y la colaboración institucional de la Secretaría de Estado de Innovación del Ministerio de Economía. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al canciller del Instituto de Tecnología de Massachusetts y profesor en la Facultad de Medicina de Harvard, profesor Eric Grimson. Y hemos de agradecer también la acogida a nuestra petición de que fuera el presentador al rector de la Universidad Autónoma de Madrid, don José María Sanz Martínez. Querido profesor, la tribuna es suya. Sí, buenos días, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, secretarios generales, embajadores, magníficos rectores, autoridades, presidente del Foro Nueva Economía, profesor Eric Grimson, distinguidos invitados, señoras y señores. Para la Universidad Autónoma de Madrid es un honor participar en este Foro Innova que hoy nos convoca y nos reúne. Antes de presentar al profesor Grimson, permítanme que exprese mi agradecimiento a Asisa por ofrecernos la oportunidad de organizar junto al Fórum Nueva Economía este Foro Innova y, por supuesto, por patrocinarlo. Para la universidad en general y para la UAM en particular, es una satisfacción contar con este apoyo decidido por la educación y la innovación y por promover y potenciar actividades de investigación y docencia como las que se desarrollan en el marco de la Cátedra de Patrocinio UAM-Asisa que gestionamos desde la Universidad Autónoma de Madrid. Es obvio que la influencia de Internet continuará creciendo en todo el mundo en los próximos años, aunque cualquier intento de predecir su efecto sobre las futuras formas de educación requiera moverse en un terreno incierto que en cualquier caso estamos convencidos de que promoverá nuevos desarrollos, nuevas tecnologías y herramientas para acercar y mejorar la educación en general y la educación superior en particular. Parece obvio que la universidad debe jugar también en este terreno y aceptar el reto de contribuir a generar una sociedad en la que la información y el conocimiento sean accesibles y transparentes para todos. En ello estamos. En el ámbito concreto de los MOOCs, los cursos masivos online y abiertos, la Universidad Autónoma de Madrid tomó durante el pasado curso la decisión de incorporarse como socio de la plataforma edX, una plataforma desarrollada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard en 2012. Precisamente en ese entorno donde se están produciendo tanto el desarrollo tecnológico como las transformaciones de modelos y formas de enseñanza, es donde el profesor Grimson desarrolla su actividad educativa e investigadora. Consideramos, por tanto, un privilegio poder escucharle hoy, aquí, en este Foro Innova, como agente activo y determinante en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, sus objetivos, oportunidades y aplicaciones. De forma breve, y antes de darle la palabra, quiero recordarles que el profesor Grimson obtuvo el Bachelor en Ciencias con High Honors en Matemáticas y Física por la Universidad de Regina en 1975 y el doctorado en Matemáticas por el MIT en 1980. Es profesor de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde dirige la cátedra Bernard Gordon de Ingeniería Médica. Es también profesor de Radiología en la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham y de la Mujer. Entre 2005 y 2011 fue director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Desde 2011 hasta hace tan solo unos meses fue
rector adjunto o chancellor del MIT para la innovación académica y actualmente es asesor del presidente del Massachusetts Institute of Technology. Es también director del grupo de visión informática del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de este mismo instituto, pionero en el establecimiento de sistemas para el reconocimiento de la actividad y el comportamiento, el reconocimiento de personas y objetos, la indexación de bases de datos de imágenes, la cirugía guiada por la imagen, la modelización del lugar y muchas otras áreas de visión por ordenador. Miembro de la Asociación Americana para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial y del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, el conocido IECubo, habiendo sido galardonado con premios de ambas instituciones, además de con el premio Bose a la excelencia en la enseñanza de la Escuela de Ingeniería del MIT. Dear Chancellor, dear Eric, thank you so much for accepting this invitation. Gracias por aceptar esta invitación. Es un honor y un privilegio para nosotros compartir con usted esta conferencia. Así que le doy la palabra. Señoras y señores, buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. Reconozco que no tengo ni idea de lo que han dicho en mi presentación, pero seguro que fueron palabras muy amables. Muchas gracias. Quisiera hablarles sobre cuán rápidamente se producen los cambios tecnológicos y cómo están cambiando la educación superior y la investigación, y cómo centros tanto de Estados Unidos como del resto del mundo están pensando en cómo adaptarse a esos cambios. Me gustaría comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el papel de la universidad? Es una pregunta extraña, pero importante al mismo tiempo, porque dicta nuestra manera de pensar sobre cómo pensamos. Me gustaría leer parte de la declaración de misión del MIT, que tenemos como muchos otros centros de Estados Unidos. La misión de MIT es avanzar en el conocimiento y educar a los alumnos en ciencia, tecnología y otras disciplinas que puedan luego ser beneficiosas para la sociedad y para el mundo. Aparte de este enfoque en ciencia y tecnología, la mayor parte del resto de las universidades dirán lo mismo. Su papel es educar a los alumnos y crear conocimiento. Pero la declaración de misión de MIT no se queda ahí. Continúa diciendo que el instituto está comprometido a generar, difundir y conservar el conocimiento, así como a trabajar con otros para que este conocimiento ayude a afrontar los grandes retos del mundo. Y ahí hay una diferencia. Nosotros pensamos que nuestro papel no es solo formar, educar alumnos, sino abordar algunos de los grandes retos globales a los que se enfrenta el mundo. Y tenemos éxito cuando conseguimos algún tipo de impacto a nivel de esos retos. O sea que tenemos una triple misión: educar a los alumnos, crear conocimiento, aplicar el conocimiento a los problemas globales. Desgraciadamente, como vengo de una institución que tiene un récord importante en las tres áreas, no voy a tener tiempo de hablar de todo, pero voy a hablar de dos de ellas y de los retos a los que nos enfrentamos. Crear conocimiento. A ver, ¿cómo se puede medir la creación de conocimiento en una institución? Bueno, pues se puede hacer de dos maneras. Empezaré por la más sencilla. Premios Nobel. Voy a darles una cifra de premios Nobel. La primera persona de MIT que ganó un premio Nobel fue en el año 1944. Antes éramos una pequeña escuela de ingeniería que no ganaba premios Nobel. Desde el año 44, 655 personas han ganado un premio Nobel. 81 de esas personas de MIT. O sea que un 12% de todos los premios Nobel desde el año 44 han sido concedidos a personas del MIT. O sea que sí, creamos conocimiento. ¿Y qué podemos decir de cómo este conocimiento ayuda a resolver problemas? Voy a dar algunas cifras. Cada año MIT genera 300 nuevas patentes. Tenemos 20 o más empresas startup que crean licencias con patentes MIT. Nuestros graduados han creado 900 empresas al año. Nuestros alumnos
unas 100 empresas, los alumnos que están ahora estudiando, me refiero, y si nos fijamos en los alumnos de grado y de posgrado, estos han generado 25.000 patentes en pocos años, un 1% de todas las patentes registradas en Estados Unidos. Hicimos un estudio hace algunos años en el que identificamos todas las empresas que hay en el mundo cuyos propietarios incluyan a un exalumno de MIT. Y bueno, para que se hagan una idea, Gillette no cuenta, por ejemplo, que es un spin-off de MIT, ni HP, que también fue un spin-off de MIT. Si sumamos todas las empresas, hablamos de 27.000 empresas en todo el mundo que han generado 3 millones de puestos de trabajo con unos ingresos brutos de 2,3 billones de dólares. Bueno, les puedo decir que cuando le dije al gobernador del estado de Massachusetts esta cifra, él me dijo, ¿y todas esas empresas no podrían volver a Massachusetts? Porque eso haría que Massachusetts se convirtiera en la 11ª economía más grande del mundo. Yo le dije que eso era un problema del gobierno, un problema de la universidad. Y bueno, esta mañana, bueno, me doy cuenta que los chistes no caen bien. Bueno, seguiré contando chistes a ver si los cogen. Les voy a dar ahora algunos ejemplos de inventos de MIT. Primero, el microchip o Internet, World Wide Web. Fue inventado por alguien en MIT. Primero el microchip y la WWW. Vamos a ver. GPS, ese también fue otra cosa. El primer monitor fetal, la primera hoja de cálculo electrónica, la impresión 3D, la televisión HDD, el comercio Internet seguro. O sea, muchas cosas muy buenas han salido del MIT. Y ahora les voy a contar qué hacemos para intentar promover ese tipo de invenciones. Pero bueno, volviendo al tema de crear conocimiento y aplicar el conocimiento. Lo tercero de lo que hablaba antes es educar a los alumnos. Y esto es difícil de decir para mí, pero yo diría que nuestro historial, el historial de MIT, es bastante bueno a la hora de educar a alumnos. Sé que hay muchos otros rectores de universidades aquí. Bueno, pues nosotros no solamente miramos los rankings internacionales, aunque claro que les prestamos atención en secreto. Y bueno, somos o bien el número 1 o el número 6 como Instituto Internacional de Formación, según cómo se mire. La verdad es que está bien trabajar para MIT. ¿Y cómo nos aseguramos de mantenernos ahí arriba en el ranking? Bueno, voy a hablar de cómo la tecnología está cambiando también nuestro trabajo. Quisiera comenzar hablando de educación, de la educación. Y he oído la palabra MOOC antes. Bueno, muchos de nosotros diremos que la educación superior está pasando por un periodo disruptivo, quizá la tercera disrupción más importante en los últimos 1000 años. Por lo tanto, ¿cuáles han sido las otras dos disrupciones? Y esta es la tercera. Pues yo diría que la imprenta fue la primera, hace 500 años, que cambió la educación. Y la pizarra, sí, la pizarra también cambió la educación y nuestra manera de pensar. Hoy en día, la creación de herramientas digitales online junto con Internet están cambiando dramáticamente cómo enseñamos y a quién enseñamos. Les voy a contar un poco de historia y les hablaré de cómo todo esto está influyendo en MIT, en el MIT. En el año 2001, MIT lanzó una pequeña iniciativa llamada OpenCourseWare. La idea era que íbamos a tomar todos los materiales de enseñanza, o sea, apuntes, problemas, exámenes, etcétera, de nuestras clases y las íbamos a colocar en la web para que cualquiera pudiera acceder a ella, a esta información. Les voy a contar un secreto. Pensamos que solo lo mirarían otros profesores y quizá lo copiarían o no, pero bueno. Y nos sorprendimos, la verdad, porque desde el año 2001, bueno, hoy tenemos 2.000 clases disponibles en Internet, pero desde el año 2001 ha habido 150 personas diferentes que han visitado nuestra página web, 150 millones. La mayoría visitan el sitio web varias veces a la semana y aprenden de nuestros materiales. De hecho, hay una división entre alumnos y lo que nosotros llamamos autoaprendices, ¿no? Gente que simplemente está interesada en aprender algo, en mejorar y hacer al 50%. Y eso nos sorprendió mucho porque era algo que no esperábamos. Y por cierto, hay un coste oculto. Cuando pones algo gratuitamente en Internet, la gente
espera que sea de buena calidad, aunque sea gratis. Y nosotros gastamos unos $3 millones al año en actualizar todos estos materiales en Internet. Open Course, que es como se llama este curso, bueno, era algo estático, era material escrito. Al principio incluimos unos vídeos, pero bueno, la mayor parte de las cosas eran más estáticas. Bueno, pues luego decidimos hacer una serie de experimentos entre el año 2001 y 2009. En el año 2009 lanzamos una nueva iniciativa que llamamos MTIX. La idea era introducir cursos interactivos en Internet gratuitamente para cualquiera que quisiera asistir o acceder a ellos. 6 meses después nos asociamos a Harvard, una pequeña universidad liberal que está al otro lado del río Charles. Cuando los alumnos de Harvard me oyen, se ríen, pero bueno. Y lanzamos otra iniciativa que es una plataforma open source gratuita donde las instituciones pueden colocar todos los materiales de sus cursos o asignaturas. Y hoy hay 60 y tantas universidades en todo el mundo, incluida la UAM, que han utilizado y que utilizan esta plataforma. Y hay más de 3 millones de alumnos que han asistido a clases en esta plataforma. Y ahora les voy a hablar un poco más de esta plataforma y de su impacto. MIT decidió deliberadamente no asociarse con ninguna otra institución importante de Estados Unidos. Stanford, por ejemplo, decidió también trabajar en el mundo online y lanzaron 2 empresas startup, como suelen hacer los californianos, que se les da muy bien. Sarah y Audacity. Y está muy bien que estén ahí, pero nosotros en MIT decidimos no asociarnos a ellos, no porque nos encante Stanford, que nos encanta, sino porque creemos firmemente que en el mundo de la educación superior era crucial que hubiese una plataforma open source gratuita, accesible a todos, para que cualquier institución que la quisiera utilizar pudiera hacerlo. Si habéis visto EMOOC, voy a describirlo brevemente. No me gusta la palabra. Se llama EMOOC. Bueno, es una secuencia de videosegmentos, por lo general de 8 minutos de duración. Luego hablaré de ello un poquito más. Y entre estos segmentos de vídeo hay pequeñas preguntas, lo que llamamos ejercicios de dedo o dáctiles. Y la idea es poner a prueba si el alumno ha entendido lo que acabamos de presentarle en esos pequeños vídeos, ¿no? También hay problemas, exámenes, simulaciones, foros de debate. El elemento clave, en mi opinión, de estos cursos online no son los vídeos, aunque estén muy bien, sino más bien la evaluación automatizada, el sistema de evaluación automatizada. Un alumno puede trabajar en un problema y saber instantáneamente si ha acertado la respuesta o si tiene que seguir trabajando en ello. Muchos de ustedes se preocuparán por lo que les diga, porque tú puedes hacer preguntas tipo test, pero esa no es la manera adecuada de dar clases, ¿no? Y es verdad. Así que tú hoy puedes hacer preguntas que luego puntúa el ordenador, tipo text, preguntas verdadero o falso, numéricas, simbólicas, programas de ordenador. Puedes pedir a los alumnos que escriban un ensayo de hasta no sé cuántas preguntas y el ordenador te lo puntúa, y eso es estupendo. Uno no puede ver la diferencia cuando es el ordenador el que puntúa y cuando lo puntúa un profesor. Hay algunos colegas míos que dicen, oye, eso está muy mal para los profesores, pero bueno, así es. Uno de los impactos que tiene todo esto en los alumnos es que esta generación de los alumnos, como sabréis, les gusta mucho jugar a los videojuegos, ¿no? Y esto lo llamamos la gamificación o la juegatización, no sé cómo decirlo, ¿no? Los alumnos hacen un gran esfuerzo, ¿no?, por sacar un visto bueno en color verde cuando corresponden correctamente. Me han dicho que en Beijing te puedes comprar camisetas con un visto bueno en verde bien grande, ¿no? Deberíamos conseguir los royalties, porque ese visto bueno verde es nuestro, pero bueno. Es importante que pensemos en por qué hace todo esto MIT o MIT. Bueno, quiero dejar claro que lanzamos edX por 2 razones. La primera y la más importante fue para cambiar la manera en que enseñamos a nuestros alumnos en nuestro campus. Y la segunda razón era poner a disposición de aquellos alumnos que tienen la capacidad y el deseo
y la oportunidad de asistir a un curso MIT desde cualquier parte del mundo, pues que lo puedan hacer. Y lo tercero, porque queremos utilizar todos los datos que se pueden conseguir en un curso online para aprender cómo estudian y aprenden los alumnos y enseñar mejor. Digo todo esto porque suena muy sexy, ¿verdad? Yo he sido profesor de MOOC 4 veces, personalmente. 250.000 alumnos de todo el mundo han asistido a mis clases a través de la plataforma online. He tenido la experiencia de estar en un restaurante en Chicago, en un hotel en Londres a principios de esta semana, y un alumno se ha dirigido a mí y me ha dicho: oiga, yo le conozco, yo asistí a su clase. Me han dicho que me faltan 3 países o 3 territorios. Así, si conocéis a alguien en las Islas Malvinas, en la Guyana Francesa o en Svalbard, por favor, pídanle que asistan a mis cursos, porque así de esa manera habré cubierto todo el mundo mundial. Pero bueno, la parte más interesante de MOOC es, bueno, ¿qué significa para la universidad? Bueno, pues voy a contar 3 breves anécdotas, si me dejan. Nos ayuda a identificar talento. Anécdota. El primer curso abierto que colocó en Internet MIT era un curso en circuitos electrónicos. Es un curso de segundo año en Estados Unidos y para asistir tienes que saber de ecuaciones diferenciales, magnetismo, electricidad. No es una clase, no es una asignatura fácil. Uno de los alumnos que asistió estaba en Mongolia, en Ulan Bator. O sea, un chico de 16 años. Y consiguió acertar el 100%. Lo acertó todo. Y diréis, bueno, seguro que por vuestra parte hubo algo de escepticismo. ¿Cómo puede un niño de 16 años en Mongolia aprobar esto si es un curso universitario? Seguro que le ayudó su padre o alguien. Bueno, pues resulta que el director de su instituto fue el primer mongol en graduarse en MIT. Y él nos dijo: oye, no, es que es un niño inteligentísimo. Hoy está terminando su segundo año de estudios en MIT, está sacando unas notas sobresalientes. De esta manera identificamos talento, cosa que no podríamos hacer de otra manera. Y no solamente atraemos el talento a MIT, sino que le hemos permitido demostrar que cualquier gran institución es capaz de hacer esto. En segundo lugar, utilizamos este sistema para igualar las oportunidades que tienen los alumnos en lugares donde hay menos oportunidades. Hicimos hace 2 veranos un experimento en Chicago. El alcalde de Chicago vino a MIT y nos dijo: quiero ayudar a los chicos que viven en barrios pobres de Chicago. Así que les ofrecimos una clase sobre programación de ordenador que ofrecimos a unos 1.000 alumnos de Chicago. Les llevamos a pequeños clubs que llamamos IMCA y pedimos a los exalumnos que trabajan en la zona de Chicago que se ofrecieran voluntarios para enseñar a estos niños. Ejecutivos jubilados, abogados corporativos, etcétera, se ofrecieron voluntarios. Y de esos 1.000 alumnos, 800 aprobaron el curso. Lo llamamos el Chicago X. Y ahora estamos ampliando este experimento. Y este verano, además de Chicago X, vamos a hacer Boston X, porque el alcalde de Boston se enfadó con nosotros. Digo: ¿pero cómo os habéis ido a Chicago? Quedaros en Boston. Y el tercero, no puedo resistirme a decirlo, ya sé que soy malo contando chistes, pero bueno, el tercero en Los Ángeles. Lo llamamos LAX, que es el nombre del aeropuerto de Los Ángeles. Claro, no podíamos resistirnos. Lo tercero que estamos haciendo es asociarnos con otras instituciones, en particular con lo que llamamos community colleges en Estados Unidos, pequeñas universidades para alumnos que no tienen un buen nivel educativo, y estamos creando asignaturas y cursos diseñados para estos community colleges, permitiéndoles que utilicen material de MIT para dar sus clases, y con excelentes resultados, por cierto. También les quiero hablar de qué hacemos en el campus de MIT. Hay muchos críticos que no hablan bien de estas nuevas tecnologías que estamos utilizando. Como les dije, MIT ha hecho todo esto en parte para cambiar nuestra manera de dar clases y de enseñar en el campus. Y permítanme que les cuente 3 cosas. Acabo de decir que el mayor impacto de MOOC no son los vídeos. Está muy bien poder ver las clases en vídeo en cualquier momento, claro. Y de hecho, podéis verlas incluso ahora mismo en un teléfono móvil. Pero lo que más nos interesaba era mejorar nuestra manera de impartir clases, de enseñar.
Y les voy a contar una breve anécdota en este sentido. Una de las asignaturas que todos los alumnos tienen que tomar en MIT es química. Da igual que seas una persona que estudia económicas o psicología o política. Esta clase de química es obligatoria para todos los alumnos. El año pasado enseñamos esa clase de química online. O sea, seguía ofreciendo la clase un profesor en una clase a las 10 de la mañana. No sé cómo será aquí en España, pero a las 10 de la mañana la mayoría de los alumnos en Estados Unidos ni se han levantado. Así que podían elegir si ir a clase o verlo online. Todos los problemas, todas las preguntas, todo se hacía online, con un feedback inmediato. Respondían a la pregunta, le daban una tecla y sabían si habían respondido correctamente o no. Y si no acertaban, pues tenían que ver cómo acertar la siguiente vez. Todos los exámenes se hacían online. Los alumnos llegaban a una sala, un aula, se sentaban ahí, hacían el examen, le daban a un botón e instantáneamente sabían su nota. Si no les gustaba esa nota, podían volver 24 horas más tarde y tomar otra versión del mismo examen. Os voy a contar el impacto que ha tenido esto. En esta clase dábamos 10 temas diferentes, ¿no? Y queríamos saber si dominaban esos temas los alumnos. Y lo medimos viendo si habían respondido a todas las preguntas correctamente. En la forma tradicional de enseñar química, bueno, solamente un 30% de los alumnos eran capaces de responder bien a todas las preguntas. Más o menos ese es el ratio, el porcentaje de alumnos que recibían una nota A, o sea, sobresaliente. Utilizando este feedback inmediato y estas herramientas online, el porcentaje pasó de un 30% al 80%. 80% de los alumnos han demostrado que dominan la química totalmente. Y las preguntas eran igual de difíciles a las que hacíamos antes con el método tradicional. Dirán ustedes, pues vaya, un 80% de alumnos sacan sobresaliente. Bueno, pues esto demuestra que los alumnos aprenden mejor con este nuevo sistema online. Y también nos planteamos otras cosas. En Estados Unidos, lugares como MIT, bueno, cada asignatura dura 13 semanas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso es, bueno, por los días de la agricultura, ¿no? 13 semanas. ¿Pero por qué? ¿Por qué una asignatura se imparte en 13 semanas? Bueno, ahora estamos haciendo cursos más modulares. Algunos duran 6 semanas, otros 4. Y permitimos que los alumnos identifiquen su propio itinerario y su propio ritmo, ¿no? Estamos creando más carreras modulares, más grados flexibles, modulares. Hay una serie de disciplinas tradicionales que si a un alumno le interesa un problema en concreto, pues pueden encontrar una forma de profundizar más en ese interés, ¿no? Y al mismo tiempo, al final, graduarse, ¿no? Y recibir sus notas. La tercera cuestión que se plantea MIT, ya sé que esto es más americano que europeo, pero quizás se pueda aplicar a las universidades que están hoy aquí, es que ahora los alumnos pueden ver las clases en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del mundo. Y lo que hacemos ahora es permitir que los alumnos tengan más contacto con los profesores en el laboratorio. Si un alumno es capaz de ver la clase desde cualquier lugar del mundo, pues tenemos que plantearnos dos preguntas que a lo mejor pueden sonar a tontas, pero en este caso, ¿qué es un aula y qué es una residencia donde viven los alumnos? ¿Qué es un aula? A ver, ¿realmente necesitas un aula con 600 plazas donde el profesor lo ves de lejos en el anfiteatro y la mayor parte de los alumnos están jugando al solitario, pensando en relaciones sexuales o lo que sea? ¿Por qué es esta la mejor manera de enseñar en un aula así de grande? ¿No sería mejor decir, oye, yo espero que escuches esta clase antes de venir a nuestras reuniones en grupos pequeños donde vamos a resolver problemas y vamos a replantearnos lo que es el aula? También nos estamos replanteando las residencias de estudiantes, que son solamente un hotel o no pueden ser lugares donde los alumnos pueden pasar de forma transparente de vivir, aprender con interacciones en pequeños grupos, por ejemplo. Pensamos
que nuestros alumnos aprenden mejor así, utilizando estas nuevas herramientas, y además lo podemos medir y demostrar, y pensamos que eso puede conducir a una experiencia de aprendizaje más personalizada. Y esto es lo último que voy a decir antes de pasar al segundo gran tema que quiero comentar hoy aquí, y es que una vez que tienes formación online, una vez que tienes los datos de 250.000 alumnos que asisten a una clase, estos datos los puedes utilizar para entender cuáles son las distintas maneras en que aborda un problema el alumno y puedes personalizar la enseñanza, adaptarlo al estilo de aprendizaje de cada alumno. Hay alumnos que tienen una capacidad visual muy importante, otros más auditiva, a otros les gusta aprender teoría, a otros resolver problemas y puedes adaptar la enseñanza de esos alumnos, lo cual pensamos que es excelente. Y ahora me gustaría sugerir que la tecnología realmente está cambiando el componente educativo de la educación superior. Pero ¿qué podemos decir de la creación y la aplicación del conocimiento? Bueno, hay muchos aspectos de la investigación que siguen haciéndose como siempre. Los teoremas, las preguntas teóricas, la realización de experimentos, el análisis de datos. Pero en MIT vemos que hay dos áreas donde se está produciendo un cambio enorme en la investigación. Y me gustaría hablar de cómo la tecnología está influyendo en todo esto. Me refiero a Big Data, por utilizar la expresión en inglés, herramientas automáticas para analizar datos masivos e identificar patrones, ya sea en biología molecular, en física, en seguridad o en informática. Y lo segundo es la nanociencia y la nanotecnología. Y me gustaría hablar brevemente sobre algunas innovaciones muy importantes que se han producido en este campo, porque MIT considera que es una de las áreas de mayor crecimiento de la próxima década. Hace 2 décadas hablamos de la década de la computación. La última década ha sido la década de la biología y ahora es la nanotecnología, en nuestra opinión. Para los que no estéis familiarizados, cuando hablamos de nanotecnología y de nanociencia, me refiero a la manipulación de material donde al menos una dimensión esté en el orden de entre 1 y 100 nanómetros. Pero voy a darles un ejemplo para que lo entiendan mejor. Un hogar típico americano tiene una dimensión lineal de 10 metros. Me ha costado, porque nosotros pensamos que somos muy arcaicos, ¿no? Bueno, una casa americana típica tiene 10 metros. Si lo cortamos por un factor de 100.000, estamos hablando de 100 micrómetros, o sea, el ancho de un pelo humano. Ahora, dividirlo entre 100.000 otra vez, y así es como llegamos a la dimensión de un nanómetro, aproximadamente del orden de un solo átomo, ¿no? O quizá unos cuantos átomos. La observación clave es que cuando manipulas material a ese nivel nanométrico, vemos que se comporta de una forma muy diferente a cuando hablamos a una escala mayor, ¿no? Diferentes propiedades de resistencia, diferentes propiedades eléctricas, diferente dureza, etcétera. 2 ejemplos muy rápidos. 2 casos y 2 ejemplos que puede que conozcáis. Fullerinas, las fullerinas. Probablemente el mejor ejemplo sea el nanotubo, un tubo cilíndrico de carbono puro, o el grafeno, que es una capa de carbón puro. Tienen propiedades muy diferentes en cuanto a conducción eléctrica, mecánica, resistencia y dureza. Y aunque todavía se están identificando aplicaciones de esta tecnología, incluso pequeños porcentajes de estos materiales pueden suponer una gran diferencia para otros materiales. Mi ejemplo favorito es el revestimiento que se utiliza en una bolera. Y bueno, el segundo ejemplo es la nanopartícula, que a veces se llama el punto cuántico. Se trata de un cristal mínimo, muy pequeño, de 1 nanómetro de tamaño, que tiene propiedades semiconductoras, o sea, eléctricas. Y me gustaría hablar de 5 ejemplos de cómo esto está cambiando drásticamente la investigación en otros campos. Y empezaré hablando de algo muy extraño, del cáncer. Uno de mis colegas, Sanguido Bancha, ha identificado cómo tomar estos pequeñísimos cristales y cultivar ligandos, estructuras biológicas sobre ellas, ¿no? Y esto se diseña para que las atraigan los tumores, las células cancerosas. O sea que tomas estos cristales, los colocas en un líquido, los inyectas en el cuerpo y como son tan pequeñas, el cuerpo no los filtra.
¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues va fluyendo por la circulación sanguínea y cuando llega a una célula de sangre, los ligandos lo que hacen es adherirse al tumor. Luego puedes coger luz ultravioleta, iluminar el cuerpo desde fuera y estos cristales se van a inflar de forma fluorescente y sabrás dónde está el tumor sin necesidad de hacer pruebas invasivas. Según Sanghidi, este colega mío, es fácil. Y otra cosa que ha hecho ha sido tomar una serie de estos cristales, los ha juntado con un interior hueco y en ese interior inyecta quimioterapia, agentes quimioterápicos. Luego dejas que estos cristales fluyan por el torrente sanguíneo, que lleguen al tumor y una vez que lleguen al tumor coges una fuente de calor normal y corriente, la colocas en el exterior del cuerpo, se calientan los cristales y se administra la quimioterapia solo al tumor y no al resto del cuerpo. Esto va a ser mucho mejor para los pacientes con cáncer. Lo tercero que hace esta colega mía y que dice, oh, esto es muy fácil. Dice, oye, ¿a que sería estupendo poder detectar el cáncer en un estadio muy, muy precoz para que el tratamiento sea más efectivo? Ella ha identificado cómo utilizar esos cristales y darles la siguiente propiedad para que detecten células cancerígenas. La estructura biológica pasa por un pequeño proceso que hace que la célula cancerosa entre en lo que yo llamo modalidad de estallido, ¿no? Durante un periodo muy corto de tiempo, esa célula emite una proteasa bioquímica, ¿no? Y el impacto de esto es que, bueno, según mi colega ya ha demostrado que se puede detectar el cáncer con un análisis de orina. Increíble, ¿verdad? El tratamiento del cáncer va a cambiar drásticamente utilizando nanotecnología. Y ahora otro ejemplo diferente, la producción de hormigón. El hormigón yo pensaba que era una tecnología muy anticuada, que la inventaron los romanos hace 2000 años. Y sí, así fue. Pero también me sorprendió descubrir que una cuarta parte de los gases en invernadero que se emiten en el mundo vienen de la producción de hormigón, lo cual es un problema grave. Uno de mis colegas, Franz Salmos, ha descubierto que si tomas unas estructuras y las introduces en la producción de hormigón, no solamente el hormigón será más duradero, sino que se reducen las emisiones de gas invernadero 4 veces, con lo cual es mejor para el medio ambiente. Otro ejemplo. Si habéis comprado últimamente el último televisor Sony, utiliza puntos cuánticos, la pantalla. Esto reduce el factor energético por 4, produce mejor color y te permite, entre otras cosas, crear pantallas muy flexibles. Esa misma tecnología está a punto de ser utilizada en lámparas y el consumo de energía se va a reducir muchísimo porque utilizaremos un proceso diferente para crear luz. Último ejemplo. Administración de vacunas para el VIH, por ejemplo. Seguro que sabréis, mejor que yo, que los virus suelen atacar el cuerpo a través de una superficie de mucosa, ¿no? O sea, el revestimiento del aparato digestivo, los pulmones, etcétera. El reto es administrar la vacuna para que vaya a ese sitio en concreto. Si utilizas un spray, administras la vacuna, pero los pulmones limpian esa vacuna antes de que sea efectiva, con lo cual no se consigue nada. Mi colega ha averiguado cómo tomar una nanopartícula y codificar la vacuna o revestir la vacuna durante un corto periodo de tiempo, lo suficiente para que el cuerpo humano reaccione ante la vacuna y empiece a producir los anticuerpos que interesan, ¿no?, antes de eliminar la vacuna. Y eso se podrá utilizar no solo en pulmones, sino en otros lugares del cuerpo, y eso está cambiando nuestra manera de utilizar vacunas, no solo en VIH, sino también en otras enfermedades. La nanociencia y la nanotecnología está cambiando el campo de la medicina, la sanidad, está cambiando los materiales, está cambiando la electrónica, probablemente esté cambiando también otras disciplinas. En los últimos 10 años, de todos los profesores que hemos contratado en MIT, más de la mitad trabajan en nanotecnología y nanociencia, ya sea profesores de ingeniería electrónica, de materiales, física, química. Es un tema muy importante que va a cambiarlo todo de forma drástica. El último tema del que quiero hablar, porque quiero dejar tiempo para que me hagáis preguntas,
tiene que ver con la innovación. Cómo MIT se está planteando en maneras de promover y fomentar la innovación, tanto en nuestro campus como fuera. Ya les he dado una idea de las cifras de cuán innovador es MIT, ¿no? Pero también nos hemos parado a pensar en qué es lo que tiene MIT que haga que seamos tan innovadores. Pues voy a dar un par de ejemplos nada más. El primero es la colocalización, estar en el mismo lugar. Hicimos un estudio de MIT para ver de dónde venían las patentes y en qué partes del campus se generan más patentes. Y hay hotspots, lugares que son muy productivos a la hora de crear patentes. Y todos tienen la misma propiedad, y es que cuentan con profesores de diferentes áreas que trabajan todos en el mismo lugar. Están colocalizados, interactúan entre ellos. Lo mismo podemos verlo en artículos científicos. Si pensáis en cuáles son los artículos científicos más citados, que se utilizan más como referencia, el aumento en el número de citas está correlacionado con cuán cerca están los coautores físicamente. Si están en una distancia de 10 metros, esos artículos son los más citados. Si tu coautor está a varios kilómetros de distancia, entonces tu artículo se cita menos. La colocalización es crucial, por lo tanto. Nosotros tomamos esta idea. Cuando creamos nuestro nuevo instituto oncológico para hacer investigación en cáncer, hicimos el siguiente experimento. En todas las plantas del edificio hay 4 profesores, 2 de biología, 2 de ingeniería, y comparten el mismo espacio. Lo hemos hecho a propósito. Tienen que comunicarse. Puede ser algo tan sencillo como decirme, oye, dame un café, o se pueden preguntar en qué estás trabajando. Y eso está cambiando drásticamente la manera de hacer investigación. Lo segundo es que integramos la investigación con la educación. Están estrechamente unidas. El 90% de nuestros alumnos de grado hacen un proyecto de investigación con un profesor. Muchos de ellos publican artículos como parte de esa experiencia. Y, por cierto, esto supone un reto para los profesores, porque nosotros creemos firmemente en que debe haber una meritocracia de ideas, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar con un grupo de alumnos y profesores, y durante ese debate un estudiante de grado de segundo año nos dijo, ¿y por qué no lo hacemos de la siguiente manera? Vamos a hacerlo así, vamos a argumentar, etcétera. Y si el alumno, aunque sea a un nivel muy bajo, nos convence, pues lo hacemos como ellos dicen. Si tienes una buena idea, da igual la edad que tengas, tienes que poder defenderla. Y los alumnos, la verdad es que esto les gusta mucho. Lo tercero es que estamos cambiando la manera en que pensamos en la innovación. No hablamos de innovación y espíritu emprendedor. Voy a ser muy claro y me disculpo si les insulto. No estamos hablando de una escuela de negocios o de un problema solo de escuela de negocios. La innovación y el espíritu empresarial se producen en cualquier lugar del campus. Nosotros enseñamos 60 cursos diferentes o asignaturas diferentes sobre innovación y espíritu empresarial en 10 departamentos diferentes de MIT. Hacemos también competiciones o concursos. Los alumnos españoles, como los americanos, seguro que les encantarán los juegos, los concursos. El más famoso se llama 100K. Es una competición que dura un año de alumnos que pasan por distintas etapas, inventan ideas, crean equipos, se conectan con mentores, definen planes de negocio. Y estos planes, bueno, este concurso participa como jurado, bueno, pues ejecutivos de empresas, ejecutivos de capital riesgo, etcétera. Y en los últimos 20 años, estas competiciones o concursos han dado lugar a muchísimas empresas con un valor agregado de 2,5 mil millones de dólares y una capitalización bursátil también altísima. No todas estas cosas tienen éxito, pero este tipo de concurso, de competición, hace que los alumnos aprendan lo que es ser innovador y ser emprendedor. También damos oportunidades para que haya emprendimiento social. Hay alumnos que quieren hacer algo por el bien común. Y el año pasado, nuestro Centro de Servicio Público, que es una organización que ayuda a los alumnos a trabajar en proyectos por el bien social, bueno, lanzó 2.200 proyectos dirigidos por alumnos.
O sea, 1 de cada 2 alumnos hizo algo por el bien de la sociedad, por el bien público. Finalmente, estamos creando espacios para que los alumnos sean innovadores. A veces lo llamamos espacios, yo qué sé, makerspaces. Nosotros lo llamamos la caja de arena. Y es un mal chiste, ya lo sé, pero soy profesor. No se me dan muy bien los... ¿Por qué lo llamamos la caja de arena? Bueno, pues es un lugar donde se puede jugar y donde hay juguetitos. Con lo cual estamos creando espacios en el campus donde pueden acudir los alumnos para trabajar en un proyecto. Es como si dijéramos un parque infantil. Gente en lugares, donde hay toda una serie de cosas. Incluso estamos pensando en crear laboratorios húmedos, como lo llamamos, para los que estudian biología o química. En estos parques se reúnen los alumnos en espacios grandes como esto porque queremos que trabajen alrededor de una mesa y discutan y hablen y que le pregunten unos a otros, oye, ¿en qué estás trabajando? Eso parece guay. Así se crean equipos, así aprenden a trabajar en equipo, a romper equipos y a crear nuevos equipos. MIT tiene una política muy sencilla. Cualquier cosa que crea un alumno en esta especie de parque de juego, aunque sean nuestros juguetitos y nuestro espacio, todo pertenece al alumno. MIT no tiene participación de propiedad intelectual. Queremos que el alumno sea el que se lo lleve todo y cree la empresa. Y tenemos además una visión muy clara. Decimos, ¿esto es un buen plan comercial? Yo preferiría que el alumno se fuera de MIT sintiendo que MIT le ha ayudado y que 10 años después nos diga gracias. Prefiero eso a tener que estar discutiendo por un 2 o un 5% de participación en la propiedad intelectual. Voy a darles un pequeño ejemplo. Un alumno al que di clases hace 8 años, bueno, dos alumnos a los que di clases hace 8 años, Drew Houston y Irash Podausi, que tuvieron una gran idea cuando estudiaban en MIT. Y MIT les ayudó a hacer cosas. Son los creadores de Dropbox. Ahora vale $1.000 millones. Y yo estoy seguro de que ellos nos lo agradecerán a MIT. Para nosotros esta política es muy sencilla. MIT no se lleva nada. Queremos que sean los alumnos los que se beneficien de sus ideas. Señoras y señores, nosotros vemos que la tecnología está cambiando la educación superior de muchas maneras, pero de 2 maneras en particular. Está cambiando la manera en que damos clases en el campus y cómo damos clase al resto del mundo a través de los MOOCs, y estamos cambiando también la manera en que la tecnología va a cambiar muchos campos, muchas disciplinas, a través de la introducción de la nanociencia, de la nanotecnología. Y finalmente pensamos que la innovación es un componente crucial de todo esto y estamos pensando en cómo ayudar a los alumnos a ser más innovadores. Gracias por vuestra atención y ahora estaré encantada de responder preguntas. Muy interesante. Muchísimas gracias, profesor Grimson. Muchas gracias, rector, por su magnífica presentación. Yo, para comenzar, quisiera invitar a doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Innovación, a que intervenga iniciando el coloquio. Perdona, José Luis, ¿en inglés o en español? Como usted prefiera. Bueno, en primer lugar quisiera darle la enhorabuena por esta tan interesante y desde luego provocativa presentación. Yo espero que todos los que atendemos este evento no salgamos de aquí un poco deprimidos, sino más bien al contrario, espoleados por las posibilidades y la cantidad de cosas que se pueden hacer. Creo que es interesantísimo el impacto de la tecnología en educación, pero rodeada de rectores y de colegas del Ministerio de Educación, o no seré yo la que haga preguntas en este sentido. Mucho me ha interesado por mi actividad previa todos los datos sobre nanotecnología, el uso en vacunas y tratamiento con las nanopartículas que aporten drogas sobre los tumores, pero por mi nueva responsabilidad le debo de preguntar sobre el aspecto de la innovación. Es quizá el problema más difícil o quizá más grave que tenemos en nuestro país. ¿Cómo hacemos la transición, o si ni siquiera transición, entre investigación e innovación? Yo estoy completamente de acuerdo que el tema de la
colaboración, la coubicación incluso física, pero es muy importante y todavía yo creo que nosotros tenemos algún problema en la coubicación mental. Es decir, estratégicamente, cómo rompemos las cajas entre la investigación y la innovación de una manera rápida, porque ya tenemos entidades donde se hace esta colocalización física, donde se dan clases de business dentro de universidades o de centros de investigación, pero si en MIT esto es el 100%, nosotros estamos todavía por debajo del 10%. ¿Cómo hacemos esta transición más rápida que tanto necesita nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cuál es la receta secreta del MIT? Pues no estoy muy seguro de que tengamos una, pero le voy a dar algunos ejemplos de cosas que creo que pueden ayudar. La coubicación o colocalización, en nuestra experiencia, tiene que ser permanente, en el sentido de que no es simplemente traer a un profesor para que dé una clase. Bueno, en ese caso sí, estás en el mismo lugar, pero tienes que estar en el mismo lugar constantemente y hacer preguntas continuamente. O sea que parte de la coubicación, de la receta de la coubicación, es que tiene que ser siempre. Y voy a explicar cómo se puede fomentar eso. En MIT tenemos una política según la cual todos los profesores tienen derecho un día a la semana a hacer lo que le dé la gana. La mayor parte del tiempo están dando clases, haciendo investigación sobre temas para los que han recibido algún tipo de beca, pero hay un día a la semana que pueden hacer otro tipo de actividades fuera del campus incluso. Y alentamos a los profesores a que vayan a una industria, a hablar de un problema, etcétera, que salgan del campus. Google, por ejemplo, una gran empresa, hace lo mismo. Por cierto, todos los empleados tienen un día a la semana para trabajar en lo que les dé la gana. Y muchos de sus productos, de hecho, han salido gracias a eso. Ahora estamos haciendo lo mismo con nuestros alumnos de posgrado. Estamos ahora consiguiendo dinero para poder pagarles, para darles un día a la semana para que puedan trabajar en lo que quieran y recibir alguna remuneración, con la idea de que seguro que tomarán una idea interesante y dirán, bueno, pues quizá lo podría utilizar en tal disciplina o en tal otra. Que yo sepa, no hay una receta mágica, aparte de que cuanto más se comunique la gente, sobre todo cuanto más se comuniquen con gente que está interesada en aplicaciones prácticas, más probabilidad hay de sacar y de inventar soluciones. Y el último ejemplo que voy a dar es que, bueno, muchos de los laboratorios de investigación de MIT tienen una política según la cual los participantes de la industria pueden enviar a MIT a su gente, no un día solo, sino un año entero. Lo siento. Ya sé que la industria lo tiene que pagar y lo tiene que pagar. Las universidades no tienen dinero para eso, pero la industria lo que hace es mandar a una persona durante un año y lo pagan, y así pueden saber en qué problemas están trabajando, cómo se establecen conexiones, etcétera. O sea que son todas estas cositas, la coubicación, que es muy importante, pero realmente tiene que cambiar la manera de interactuar. Eso es lo que mejor funciona. O sea, darles tiempo, incorporar gente de la industria, etcétera, son cosas que hacemos mucho. Profesor Amparo Castro le pregunta cuáles son los retos más importantes que, en su opinión, tiene la enseñanza superior en el siglo XXI y si hay diferencias sustanciales entre el modo en que se enfrentan esos retos en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Supongo que viene de una persona universitaria, porque es verdad que todos nos enfrentamos a grandes retos. Creo que la mayor disrupción a la que se enfrenta la educación superior es, como dije antes, el impacto de las herramientas online. Y voy a dar 2 ejemplos o 3. Y voy a ser muy directo. Ya sé que es peligroso ser tan atrevido, pero como soy americano y se supone que somos atrevidos. Los profesores y catedráticos van a tener que cambiar. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, bueno, en Estados Unidos solemos decir que somos como setas en el escenario, y yo siempre digo a mis colegas, ¿tú eres un educador o un orador? ¿Qué eres? Bueno, acabo de meter la pata porque acabo de actuar como orador durante 40 minutos y debería haberos educado. Pero bueno, lo digo porque las universidades y los profesores tienen que cambiar. La interacción tiene que ser en pequeños grupos con los alumnos,
alrededor de la resolución de problemas, con debates profundos. No debería ser un monólogo frente a 600 alumnos. O sea que el reto, y esto va dirigido a la persona que ha hecho la pregunta, es que las universidades tienen que cambiar en la manera de organizarse, cambiar la manera de pensar del profesorado, de cómo se plantean la educación, que sea educación y no oratoria. Y yo creo que todo esto va a hacer que las universidades tengan que ser más flexibles. Los grados van a ser muy diferentes. Tendrán que ser más flexibles también. Y la otra parte de la pregunta era ¿qué diferencias hay entre distintas partes del mundo? Bueno, pues yo diría que Asia se enfrenta a un reto muy especial en este sentido. Por cierto, China no va a salir ganadora en todo. Mira por dónde. No va a ser vencedora en todo. El sistema chino, el sistema japonés, son sistemas muy rígidos, muy jerárquicos. Y mi experiencia en Beida, en Fuda, etcétera, es que los catedráticos no están dispuestos a cambiar. En Estados Unidos hay más voluntad de cambiar, ¿no?, de ser flexibles. Y en esto vamos a tener una ventaja. Si podemos ser flexibles y cambiar los grados y enseñar de una forma diferente, pues podremos abordar los retos mucho mejor. Y el último gran reto, y es una preocupación que sé que tienen muchas universidades, si las MOOCs se convierten en lo dominante, tendremos que aceptar que las grandes... bueno, puede haber una preocupación porque todo el mundo quiere ir a MIT, a Cambridge, a Harvard. Yo creo que MOOC lo que es la versión moderna de un libro de texto y ya está. Cuando yo era alumno en Estados Unidos, cuando yo estudiaba, si estudiabas economía, todo el mundo utilizaba el mismo libro de texto, el Samuelson. Todo el mundo utilizaba el Samuelson. Y había profesores en todas partes enseñando economía con el Samuelson. Bueno, pues ahora yo diría que el MOOC es una mejor versión del libro de texto, pero aún así necesitas a un profesor local que te responda a las preguntas, que te ayude a resolver problemas, que amplíe el material lectivo, ¿no? Por eso yo diría que las universidades que tengan éxito serán las que se adapten, sabiendo que a lo mejor el material va a venir en un formato diferente, que los profesores tendrán que enseñar de una forma diferente, pero aún así seguirán desempeñando un papel muy importante los profesores y catedráticos. Le dice, profesor Grinson, que usted se ha referido a los fundadores de Dropbox, que ha dicho que no cobran nada a sus alumnos por el aprovechamiento de sus ideas, pero quiere saber si estos exalumnos de éxito son generosos en donaciones voluntarias al MIT. Qué gran pregunta. Y bueno, sí, es una lotería, es verdad. Dependemos de la buena voluntad luego de esos alumnos que quieran contribuir o no. La respuesta más veces es que sí, luego colaboran, contribuyen. Y voy a dar un ejemplo. Y ya sé que está más relacionado con el sistema americano. Las donaciones que recibimos en MIT de alumnos es de 12.000 millones de dólares. Y la gran mayoría de ese dinero viene de exalumnos, de antiguos alumnos que piensan que la experiencia fue estupenda en MIT y quieren devolver algo a la institución. Ya sé que esto tiene más que ver con el sistema americano, pero os diré por qué es tan importante para nosotros. MIT, su presupuesto anual es de 2.000 millones de dólares, creo. Es claro, porque tenemos mucha investigación, etcétera. Solamente un 14% de esos ingresos vienen de las matrículas de los alumnos. El resto viene de investigación y de donaciones. Una de las maneras en que MIT utiliza ese dinero es para asegurarse que los mejores alumnos puedan venir a MIT, independientemente de sus antecedentes. Y ya sé que esto es muy americano, pero quiero decirlo. A nivel de pregrado tenemos un proceso que se llama Need Blind Admission, o sea, una ayuda que damos a los alumnos sin tener en cuenta sus antecedentes. Una vez que han llegado, averiguamos cómo ayudarles, ¿no? Si pueden pagárselo o si no, les ayudamos. Si tú eres alumno de MIT, vienes de una familia que gana
menos de una cierta cantidad al año, pues no tienes que pagar matrícula. Esto representa un 30% de nuestros alumnos que no pagan matrícula. Ya sé que me he salido un poco por la tangente, pero para responder a la pregunta, sí, nuestros antiguos alumnos son generosos, lo agradecemos. Yo siempre digo además al profesorado que tenemos una tarea importante que consiste en asegurarnos de que esta generación de alumnos tenga una experiencia tan gratificante, tan estupenda, que dentro de 20 años paguen a la siguiente generación de alumnos, porque lo cierto es que los alumnos que tenemos ahora están ahí porque hace 20 años alguien tuvo una excelente experiencia, ya sea el fundador de Dropbox o el fundador de Alchemy. Sí, este sistema funciona y la gente luego contribuye y ayuda. En Europa seguro que será así si se cambia el sistema. Es una lotería, como digo, pero hasta ahora nos ha ido bien. Francisco Aguilar dice, usted dirige la Cátedra de Ingeniería Médica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y es profesor en la Facultad de Medicina de Harvard. Bernardo Molestina dice, ¿a dónde va la enseñanza y la investigación médica y cómo están influyendo en su desarrollo plataformas online como la edX? Qué gran pregunta, una vez más. No voy a intentar responder a la pregunta de hacia dónde va la educación médica. Yo, bueno, aunque dé clases en el Harvard Medical School, la verdad es que soy científico, en realidad, ¿no? En general, lo que diré es que la formación, la educación profesional, ya sea de medicina o de lo que sea, en cualquier otra facultad, la educación online es cada vez más común. Y voy a dar 3 ejemplos muy rápidos. En medicina, Harvard está pasando hacia... Bueno, ahora ya no utiliza cadáveres. Ya no utiliza cadáveres para enseñar anatomía. Utilizan cada vez más visualizaciones, simulaciones muy eficaces, muy buenas, que permiten a los alumnos aprender anatomía antes de cortar un cadáver. Bueno, llega un momento que trabajan con cadáveres, pero más tarde. Y han visto que es mucho más eficaz hacerlo así. Igualmente, la idea de que un alumno pueda acceder a información en cualquier lugar, en cualquier momento, bueno, pues la consideran muy valiosa y la están aplicando esa idea. Y hay otra tercera cosa que no mencioné en mi presentación, donde la enseñanza online está cambiando la educación de forma más drástica, es en la educación continua. En Estados Unidos, si eres contable, por ejemplo, o auditor, la ley te exige cada 2 o 3 años asistir a unos cursos de actualización, ¿no? Formación continua. Bueno, a MIT, muchas empresas de auditoría y de contabilidad se han dirigido a nosotros para pedirnos que diseñemos cursos online y lo hemos hecho. Cursos de contabilidad, de finanzas, ahora lo estamos haciendo de medicina, estamos planteándonos hacer también cursos de formación continua en otras áreas y pensamos que ese tipo de uso de las herramientas online va a ser muy valioso. Y a los rectores de universidad quiero decirles algo. Con frecuencia una universidad suele tener una ventaja local. Si hay algo que podéis hacer para desarrollar herramientas locales, hacedlo, porque va a ser muy importante en el mundo de la educación continua. Voy a dar 2 pequeñas cifras. 3 millones de alumnos se han sumado a esta plataforma electrónica. La edad media de los alumnos que terminan estos cursos online es 29 años y el nivel educativo que tienen es de grado, ¿no? Licenciatura. Es sorprendente. Hay muchos alumnos de universidad que asisten a estos cursos, pero muchas de las personas que asisten a estos cursos online tienen una edad superior a la del grado, ¿no? Y utilizan estas herramientas para mejorar su capacidad, ¿no? Sus conocimientos. Por lo tanto, si esto es educación profesional o no, bueno, pues no lo sé. Pero ahí es donde yo creo que la enseñanza online va a cambiar muchísimo, ¿no? Y, por cierto, un último comentario rápido. Las universidades con esto pueden ganar dinero y esto es importante. Nosotros ofrecemos un curso de Big Data, de cómo analizar datos a gran escala. Cobrábamos $500 antes por asistir a estas clases. 3.000 personas se apuntaban a estos cursos de $500, así que $1,5 millones, ¿vale? Por asistir a ese curso.
esto es rentable, ¿no? Podéis cobrar a la gente que se pueda permitir pagar y ofrecérselo al mismo tiempo a gente que no pueda pagar y que tienen así la oportunidad de, bueno, de aprovechar estas clases. La Complutense de Madrid le pregunta cuál sería, en su opinión, la fortaleza clave del profesor en el futuro. ¿Es usted más partidario de un espectro de conocimiento amplio más que de conocimiento especializado? Me encanta esa pregunta. A quien la haya hecho, muchas gracias. Nosotros vemos que los alumnos son cada vez más multidisciplinares e interdisciplinares. Y lo mismo con el profesorado. Hay que adaptarse. Nosotros contratamos a un joven profesor con mayor facilidad si sabe de varias disciplinas, en lugar de alguien muy especializado. Voy a dar un ejemplo rápido y breve. Cuando yo fui a la universidad, a finales del siglo XVIII, bueno, normalmente la gente se ríe cuando digo esto, ¿eh? Cuando llego a la universidad, mi generación solía decir: quiero ser X, quiero ser informático, quiero ser economista o quiero ser físico. Esta generación de alumnos vienen a MIT y suelen decir: quiero tener algún impacto en X. Me preocupa la energía, así quiero tener un impacto en sanidad, quiero cambiar, yo qué sé, tal cosa, quiero aliviar la pobreza. Quieren hacer algo y no les preocupa tanto la disciplina, les interesa lo que pueden hacer. Nosotros hemos creado grados flexibles, estudios flexibles, y ahora contratamos a profesores que saben mucho sobre varias áreas, antes que contratar a alguien que sabe muchísimo, muchísimo sobre un solo tema, ¿no? Y esta es una tendencia que vemos cada vez más. De enseñanza, de educación, yo quería invitar para que intervenga al secretario general de Universidades, don Federico Morán. Gracias. La verdad es que escuchando la presentación es impresionante. Yo me he quedado, bueno, uno conoce lo que es MIT, pero cuando esto se pone en cifras y en generación de recursos, en transferencia, etcétera, lo que nos da es un poco de envidia sana, pero envidia. Mi responsabilidad en el gobierno español es, bueno, pues las universidades españolas. El secretario general de universidades es lo que le compete. Es decir, que es my concern, the Spanish universities. Y una de las primeras preguntas que te surge al hacer esto es ¿por qué nosotros no podemos hacer algo igual al MIT? Y si tiene alguna receta, una receta sencilla o compleja para que podamos hacer un MIT o varios en España. Estoy seguro que los rectores que me rodean dicen, bueno, es fácil, cuestión de presupuesto, triplícame el presupuesto y podríamos hacer un MIT en España, pero igual hay más cosas que solo el presupuesto. Y la segunda pregunta que viene como es detrás de esta es, evidentemente, si esto fuera fácil, ¿por qué no hay muchos MITs en Estados Unidos? Porque si esto pudiera clonarse el modelo, ya no en España, en Estados Unidos, que ya tienen la estructura, digamos, formal, ¿por qué no ocurre esto? ¿Qué es lo que tiene de singular MIT para que sea único? Y muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Sonrío porque por eso me hacen firmar un acuerdo de confidencialidad, un contrato de confidencialidad, para no contar lo que tiene de secreto de MIT. Pero bueno, las preguntas que nos plantea usted son todas muy importantes. Creo que, bueno, es difícil. Fundamentalmente hace falta un cambio de cultura, un cambio cultural. Y los cambios culturales son difíciles porque las culturas se remontan hace muchos años. Pero voy a dar 2 o 3 ejemplos. Creo que el cambio cultural debe ir hacia la meritocracia, ¿no? Y no pretendo insultar a nadie. Sé que muchas instituciones españolas actúan sobre la base de la meritocracia, pero yo creo que si tenéis una cultura donde da igual quién seas,
Lo importante es que si tienes una gran idea, la puedas defender, la puedas argumentar y te den la oportunidad de trabajar en esa idea. Bueno, eso va a cambiar la cultura. Y como dije antes, China se enfrenta a un reto y Japón se enfrenta a un reto y Alemania también, porque no pretendo faltarles al respeto, pero son sistemas muy jerárquicos y por lo tanto son culturas que están en contra de la innovación que sale del suelo, ¿no?, de los jóvenes. Bueno, algunos chicos de 20 años dan ideas estupendas, otros terribles, pero esa cultura que reconoce las buenas ideas y que las fomenta es muy importante. Y eso quiere decir que el profesorado tiene que cambiar, que tiene que estar dispuesto a aceptar que se han equivocado y aceptar que un alumno de 20 años puede enseñarles algo que no sabía, ¿no? Pero cambiar la cultura y la manera de recompensar las ideas es muy importante. Voy a dar un segundo ejemplo y pido disculpas a los rectores y a los decanos que están aquí. ¿Cómo se evalúa a los profesores? Eso también tiene que cambiar. En MIT, a nosotros no contamos el número de publicaciones del profesor. Nos da igual que tengas 1, 100 o 1000 publicaciones. Lo que nos preocupa es el impacto que ha tenido esa publicación. Es más difícil de medir, es verdad, pero se mide según el número de personas que han copiado, que han cambiado su planteamiento gracias a ese artículo. Muchas universidades de todo el mundo están intentando seguir esa cultura de publicar o perecer, pero yo creo que hay que cambiarlo. Lo tercero que hay que cambiar, y esto es aplicable no solo a las universidades, sino también a organizaciones gubernamentales, hay que cambiar la cultura y estar dispuestos a fracasar, a aceptar el fracaso. Si te dan una beca para investigar y trabajas en un proyecto, claro, quieres tener éxito. Pero si te preocupa tanto el éxito, llegará un momento que serás demasiado cauteloso, demasiado precavido y harás solo lo sencillo, lo básico, lo evidente, ¿no? Y no asumirás grandes riesgos. Y yo le diré... Bueno, usted preguntaba por qué no hay más MIT. Bueno, pues porque guardamos muy bien nuestros secretos. Pero sí, hay varios MITs. Stanford es una versión de MIT. Comparte con nosotros muchos de los mismos aspectos culturales. Stanford es magnífico. Sus profesores están dispuestos a probar a hacer cosas que a lo mejor van a fracasar. Muchas empresas que han salido de Stanford no siempre han tenido éxito. Yo le pregunté a Mark Zuckerberg, cuando lo conocí algunos años, el fundador de Facebook, le dije, ¿tu primer gran idea fue Facebook? Y él se rió. Dijo, no, tuve 8 ideas antes. Las primeras 7 no las conoces porque fracasaron. Hay que cambiar la cultura y aceptar el fracaso. Y es un reto, porque si eres una agencia que da financiación, pues quieres saber qué vas a recibir a cambio de tu financiación. Pero bueno, te tienen que medir en base a varias ideas, no una sola, ¿no? Esos son algunos ejemplos sencillos, pero bueno, fundamentalmente lo que hay que hacer es cambiar la cultura. Luis Antonio Díaz le hace una pregunta probablemente interesante. ¿Cómo han resuelto el tema de los derechos de autor de los profesores derivados de la enorme difusión global de sus clases, materiales y contenidos en la red, teniendo en cuenta el carácter gratuito de la plataforma? Aquí esto sería un problema. Gran pregunta. Voy a dar 2 respuestas, o la voy a dividir en 2 partes la respuesta. La política de MIT en cuanto a patentes, luego hablaré de los cursos. La política de MIT en cuanto a patentes es que cualquier patente que tenga MIT, que tenga licencia, los inventores, los profesores o los alumnos reciben 1/3 parte de los royalties, de los derechos de autor. Una parte va a la universidad, otra parte va al departamento y la otra parte al profesor. Nosotros tenemos la misma política para estos materiales de los MOOCs. Y diréis, ¿y cómo se puede ganar dinero con estos MOOCs? Pues voy a dar algunos ejemplos que se nos han ocurrido. La política de MIT es que cualquier MOOC que ofrecemos, cualquier clase que ofrecemos online, siempre hay una oportunidad para los alumnos asistir a esos cursos gratuitamente. Pero claro, gastamos mucho dinero. $30 millones en crear estos cursos y otros 10 más en otras cosas. Y sí, nos dan muchas donaciones, pero no somos tan ricos. Nosotros nos hemos planteado distintas maneras de ganar dinero y esto beneficia también a los profesores. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos una serie de certificados, una secuencia de 6 cursos en una disciplina. Y si apruebas esos 6 cursos o asignaturas, si quieres un certificado de MIT para poder demostrar a tu patrón o a tu empresario
que sabes algo de ingeniería de software, bueno, pues te cobramos por darte ese diploma, que no es mucho dinero, me parece que cuesta $50 cada curso. Sí, algo así. Pero claro, cuando tienes varios cientos de miles de alumnos, pues claro, eso genera dinero. Los cursos profesionales sí que se cobran, ¿eh? Lo tercero que estamos explorando es ofrecer servicios de empleo. Imagínate que eres IBM y quieres crear una nueva oficina en Kuala Lumpur, ¿no? O en otro sitio, en Mongolia. Pues puedes venir a nosotros y decir, ¿nos podría identificar alumnos que vivan en esta zona y que hayan terminado con éxito los siguientes cursos? Bueno, pues en ese caso cobramos a IBM, por ejemplo, por ese servicio, no al alumno, ¿eh? No sabemos cuánto dinero vamos a generar con esto, pero es hay un ejemplo de un curso con el cual conseguimos $1,5 millones de dólares, o sea que esa es la respuesta. Cualquier dinero que ingresamos en MIT compartimos una tercera parte con el profesor. Tampoco les prohibimos utilizar otras plataformas. Pueden utilizar otras plataformas, pero esperamos que utilicen la nuestra. Y porque además se pueden beneficiar, y lo mismo hace el instituto, también se beneficia. Si me hace la pregunta dentro de 2 años, le podré dar una respuesta mejor, porque es pronto todavía. Pero sí, ya hemos conseguido algunos ingresos, como pueden ver. El doctor de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, le pregunta cuál cree que es la mejor manera de distribuir el tiempo de los estudiantes entre trabajos de tipo MOOC, trabajo en grupos en clase, lecturas, etcétera. Sé que en el caso de los alumnos de MIT, el ir a clase, a un aula física, es lo último, ¿no? Prefieren hacer otras cosas. La verdad es que somos una universidad un tanto inusual, porque esencialmente somos una universidad de ciencia e ingeniería. Por lo tanto, lo que voy a decir no es aplicable a todas las instituciones. 2/3 partes de nuestros alumnos de grado estudian ingeniería y el resto ciencia, ¿no? Nosotros creemos firmemente que el elemento más eficaz de la educación de estos alumnos es el trabajo práctico, el contacto con la resolución de problemas del mundo real, el trabajar en problemas reales, el construir un dispositivo físico, el resolver una situación práctica, ¿no? Así que a la pregunta le respondería que estamos evolucionando hacia una situación en la que dejaremos de dar grandes clases en aulas, los alumnos escucharán las clases a su manera, en el momento en que les interese, online, y cuando vengan al aula lo que harán será trabajar en pequeños grupos con el profesor para resolver esos problemas. Un último ejemplo que les voy a dar. Mi primera experiencia con un curso online antes de los MOOC fue en el año 2001. A lo largo de mi carrera yo he dado clases a 11.000 alumnos en aulas de 600 alumnos. Recuerdo que los alumnos venían a clase después de ver las cosas online. Y la hora más... a las 3 de la mañana era la hora en la que más alumnos veían las clases en Internet, porque es cuando ellos están despiertos. Yo no doy clases a las 3 de la mañana, como os podréis imaginar, pero si ofreces el material y permites a los alumnos adaptar su horario, pues sabes que cuando vengan al aula van a trabajar en pequeños grupos y con más interés. Hemos cambiado las aulas. En la situación tradicional, la gente iba a clase a oír la clase y luego ibas a casa, y trabajabas solo, ¿no? Pensamos que es un mal modelo. Lo que hay que hacer es darle la vuelta al aula, escuchar la clase en casa o en el autobús o cuando te dé la gana, en el momento que más te convenga, y cuando vayas al aula, dedícate a resolver problemas, aprender a mediar, aprender a resolver problemas, etcétera. Y así es como está evolucionando MIT. Probablemente acabará un momento en que cerraremos las grandes aulas, los grandes auditorios. Bueno, no, los utilizaremos para otras cosas, pero probablemente dejaremos de utilizar esos anfiteatros grandes, sí. Profesor, con su permiso, voy a leer una pregunta que viene
dirigida por Lázaro Fuentes al rector de la Universidad Autónoma de Madrid. Dice: la Autónoma tiene previsto lanzar el próximo trimestre sus primeros cursos masivos online en la plataforma edX, en la que también se ha integrado la Universidad Carlos III. Y le preguntan sobre qué materias, con qué titulaciones y por qué serán estos cursos solo en castellano. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir en algo donde realmente el protagonista era el profesor Grimson. Efectivamente, la apuesta de la Autónoma en la integración dentro de la plataforma edX contenía una condición importante, y era efectivamente de buscar universidades españolas, por eso la Carlos III también interviene, que cubrieran cursos de habla hispana dentro de la plataforma. Entonces, esa primera apuesta es la que hemos tratado de cubrir, y abarca áreas de medicina, ingeniería y humanidades. En concreto, aparece un curso sobre el Quijote, aparece un curso sobre aplicaciones en teléfono móvil, y aparece también un curso sobre medicina, creo que en concreto sobre el funcionamiento y tratamiento de enfermedades o del riñón en concreto. Es decir, que la apuesta trata de cubrir aspectos que pueden ser importantes y cubriendo ese área de habla hispana, y desde luego buscando las fortalezas y las posibilidades que tenía la Universidad Autónoma para iniciar en ese aspecto. Eso no impide el que sigamos ampliando la oferta, y no tiene por qué ser solo en español o en inglés, sino que hay otros muchos idiomas que también la plataforma está dispuesto a acoger. No sé si eso cubre muchas gracias. La información. La última pregunta, ya para terminar. Yo pido seriamente disculpas a los asistentes porque nos hemos alargado, creo que justificadamente, en este desayuno por encima de la hora normal. Creo que merecía la pena. Julio Mirabals, del diario El Mundo, le pregunta al profesor Grimson, como experto en inteligencia artificial y en difundir conocimiento, ¿qué le parece que una autoridad como Stephen Hawking haga declaraciones públicas considerando a la inteligencia artificial como una amenaza? Para terminar, no está nada mal. Se suponía que tenemos que haber terminado ya, ¿no? El doctor Hawking es una persona increíble. Siempre plantea ideas muy provocadoras. Evidentemente yo tengo un sesgo, ¿no? La inteligencia artificial, en mi opinión, ha conseguido avances impresionantes. La singularidad es cuando las máquinas son más inteligentes que las personas, pero bueno, estamos lejos de haber llegado ahí. Él plantea preguntas sobre cómo se utiliza la tecnología. Es importante que nos planteemos esas preguntas, pero yo creo que estas herramientas van a ser sumamente valiosas a la hora de ayudar a resolver pequeños problemas. Me refiero a la inteligencia artificial. Hay muchas herramientas que se utilizan, por ejemplo, para poner notas en los cursos online, y se basan en la inteligencia artificial, y eso es muy útil. Respeto totalmente al doctor Hawking, pero me preocupa menos el tema que a él. Si él tuviera razón, pues estaríamos en problemas, pero espero que no lo sea, que no tenga razón. El profesor Luis Ortiz, miembro del Consejo Rector de Asisa. Buenos días a todos. Muchas gracias. Quisiera, en nombre de Asisa y de nuestro presidente, el doctor Francisco Iborra, que no ha podido asistir, agradecer a Eric Grimson su presencia aquí, su magnífica charla, y a nuestro amigo el rector de la Universidad Autónoma, José María Sanz. Y esto se entiende en el contexto del apoyo institucional que tiene Asisa hacia la universidad, y en este caso hacia la cátedra de patrocinio entre la Asisa UAM. Nosotros creemos en una universidad que debe ser el lugar donde se genere conocimiento y que responda a una pregunta que ha planteado el profesor Grimson, muy elemental:
¿cuál es el papel de la universidad? Como ha empezado su charla, una pregunta tan aparentemente sencilla y en la práctica tan complicada y tan compleja. Nosotros creemos y apoyamos una universidad como creemos que es la Autónoma de Madrid, una universidad en la cual se genera conocimiento, que ese conocimiento se genera a través de la investigación y de la innovación, y que ese conocimiento debe trasladarse en primer lugar a los profesionales, en este caso de la medicina, después a la sociedad y al mismo tiempo a los políticos. A veces el traslado de la innovación y del conocimiento a los políticos es una cosa muy complicada. Los políticos que son los que toman al final decisiones importantes y que condicionan el desarrollo tanto de las empresas como de la universidad. Bien, nosotros apostamos y creemos en esa universidad y por eso llevamos ahí ya más de 10 años en una relación institucional y personal de primer nivel. Y como ha dicho el presentador, nos hemos pasado un poco de tiempo, no quisiera alargarme más, sino agradecer a todos el habernos acompañado en este desayuno con esta conferencia de una persona tan relevante en el mundo de la ciencia como es el profesor Eric Grimson. Muchas gracias.